Y vamos a hacer una oración, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana que nos has concedido poder acudir a este lugar donde nos reunimos con el propósito de exaltar y adorar tu santo nombre, humillándonos delante de ti y reconociendo que tú nos has redimido de entre este mundo caído y nos has conducido como un pueblo tuyo para adorarte, para exaltar tu nombre, para reconocer tus maravillas y tus bondades con que tú te manifiestas cada día en medio de nosotros. Rogamos que en esta hora que ya hemos cantado a tu santo nombre, nos guíes ahora y que tu palabra afecte nuestras mentes y corazones y que sea usada por ti para transformar nuestras vidas, para humillarnos, para arrepentirnos, para lograr, Señor, aquello que por nosotros mismos no podemos, los cambios y la reestructuración de nuestra vida en conformidad con el modelo bíblico que tú nos concedes. Rogamos que con tu ayuda podamos hacerlo y así agradarte y dar un testimonio de sal y luz en medio de este mundo. Rogamos pues la ayuda de tu Espíritu Santo y te bendecimos por escuchar nuestro ruego. Sabedores que somos escuchados, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este salmo nos habla de un hombre que está enfermo, que yace en su lecho de dolor. Y nos habla también de que sus enemigos, o que él tenía enemigos abiertos, y en realidad sus enemigos estaban casi listos para preparar y hacer una gran celebración por su muerte. Y también había, bueno, esos eran sus enemigos, y tenía falsos amigos que le visitaban y él se queja de que, haciendo una lamentación de que eran un poco dobles, hipócritas, que murmuraban y que llegaría, como sabemos en el pasaje, hasta el más alto extremo esta animadversión que sentían hacia él, aunque eran hipócritas, ¿no? Esta condición le da ocasión al salmista para componer este salmo, que en realidad es una oración. Podemos decir que es una oración argumentativa, una oración vindicativa, las dos cosas, ¿no? Como vamos a ver, tiene un argumento en su oración para extenderla, ¿no? Para pedirle a Dios que le ayude, y en segundo lugar veremos que ese argumento también está suplicando por que el nombre y la justicia de Dios sea vindicada. Y así también menciona en esta parte del Salmo al final que por la misericordia de Dios él ha sido mantenido o sustentado en su conducta, en su manera, si pudiéramos decir hoy en día, en su manera cristiana de vivir, ¿verdad? Entonces termina el Salmo con una expresión de adoración, de alabanza. Los teólogos dicen que es una doxología, ¿no? Esta es una alabanza. Se deja ver también en el Salmo el tema de las personas que hacen el bien, que han hecho bondad y que a veces en su vida no reciben más que lo contrario, ¿no? En lugar de agradecimiento reciben rechifla, menosprecio en pago de sus buenas acciones. Y pareciera que en este mundo los que mejor se portan reciben crítica y juicio, ¿no? Por la bondad y el amor que despliegan. El Salmo nos deja ver que hay consolación y que hay recompensa, ¿no? Para los enfermos, para los que hacen bien y parece que nadie les recompensa. Sabemos, ¿no?, que el Salmo está prometiendo gran consolación y gran vindicación de parte de Dios, ¿no? La consolación de este Salmo es para los enfermos como David, para los enfermos como tú y yo, y en última instancia, como vamos a ver, la consolación que se nos presenta aquí es la consolación también de Cristo. Ahora,
debemos decir que este salmo, ahí en el versículo 9, ustedes lo pueden ver, 41:9, este salmo 41 es el último salmo, son 5 rollos, lo que nosotros conoceríamos como 5 libros que componen los 150 salmos. Este salmo 41 es el último salmo del primer rollo, ¿verdad? Es el salmo 41. Para la semana que entra, el salmo 42 es el primer rollo, salmo del segundo rollo, ¿verdad? Entonces, así iremos señalando los puntos. El tema que atrae más fundamentalmente en este salmo es el versículo 9, porque profetiza a través de una dolorosa experiencia de David, que él padeció a manos de un consejero de él que se llamaba Ahitofel, quien se unió, recuerden ustedes, junto con Absalón, el hijo de David, se unió para conspirar y para derrocar al propio rey David. Entonces, cuando David se está quejando aquí en el versículo 9 que un íntimo de él, un familiar, un amigo, le traiciona, se está refiriendo precisamente a Ahitofel. Eso ustedes lo pueden escudriñar en la segunda carta de Samuel, capítulo 15, 16 y 17. Ahí narra toda la historia. En una forma resumida podemos decir, ¿no?, que estos capítulos nos narran primeramente que Absalón, ¿se acuerdan que regresó del exilio? Porque habiendo matado a su hermano Amnón, por quien violentó a Tamar, hermana de Absalón, escapó, y también después regresó de una manera un tanto misteriosa por medio de las imaginaciones y maquinaciones del general de su ejército, que se llamaba Joab, que trajo una mujer de Tecoa y le contó un cuento chino ahí y más o menos le convenció, y finalmente trajo a Absalón. Esto fue una mala decisión, y esa mala decisión trajo consecuencias, ¿no?, como lo sabemos. Después de 4 años de estar Absalón ahí, haber regresado a Jerusalén, se puso a conspirar, y recuerdan ustedes que nos dice esta segunda carta de Samuel en el capítulo 15, que Absalón robaba el corazón de Israel, porque cada persona que iba a consultar a David para juicio, él lo tomaba y le decía, oh, si yo fuera el rey, no, hombre, bueno, no usaba esa palabra, pero más o menos. Entonces ya saben ustedes, a ustedes les gusta esa parte, por eso les repito esa, para que no se les olvide. Absalón era grande y guapo y toda la cosa, entonces así que abrazaba y se acercaba y dice, si yo estuviera en el lugar para juzgar, yo arreglaría tu caso, ¿verdad? Pero pues qué lástima que no estoy. Así por 4 años robaba el corazón de Israel, hasta que finalmente, fíjense nada más cómo las cosas religiosas son usadas. Absalón pretextó y dijo, en el exilio yo hice un voto a Jehová, ¿verdad? Y entonces voy a ir a Hebrón a cumplirlo, ¿verdad? Muy celoso de los deberes religiosos. Y en realidad lo que hizo fue que se acercó de 200 personas y armó un complot, entre lo cual nos dice 2 de Samuel 15:31, entre los cuales estaba también ahí Ahitofel, ¿verdad?, como traidor. Y el complot era para que todas esas personas, que dice ahí la escritura que iban en la sencillez de su corazón, fueran por todo Israel, y en cuanto oyeran Absalón reina, se hiciera ya generar el movimiento. Después vemos la maldad de este consejero Ahitofel, diciendo, no, pues lo que debes hacer ya que entraste aquí a Jerusalén, tú, Absalón, es tomar las concubinas de tu padre. O sea, que le condujo a cometer el adulterio. Fue uno de esos tantos amigos que dicen, hay que disfrutar y aquí vamos a remarcar la autoridad tuya y que tú mandas aquí, ¿no? Entonces lo condujo a hacer esta acción. Y claro, su consejo, la escritura nos dice que era un consejo muy bueno, el de Ahitofel, y era muy malvado, ¿no?, muy astuto desde muchas formas, y él aconsejó inmediatamente cuando entraron, no solamente que se cometiera
este acto atroz de que tomara las mujeres de su padre, algo totalmente contrario y penalizado por la ley que Dios le había entregado a Israel, ¿no? Pero no solamente eso hizo, sino que aconsejó: ve rápido atrás de David, y ahorita está medio debilitado, lo atacamos y lo matamos y ya se establece tu reino. Pero Dios no permitió que eso ocurriera, y Absalón fue conducido a hacer caso del consejo de otro hombre que se llamaba Usaí Arquita. ¿Se acuerdan ustedes? Y Usaí Arquita le dijo: no, espérate, mejor hay que juntar a todo Israel. Y total, hicieron el segundo consejo y la rebelión de Absalón fracasó ahí, ¿verdad? Como no se siguió su consejo, Ahitofel puso en orden su casa y se ahorcó. Así terminó la vida de él. Y esta figura de Ahitofel, por supuesto, es tomada por Cristo en Juan 13, en el Nuevo Testamento. Véalo, por favor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, nos dice precisamente Cristo, cuando estaba en sus últimos días lavando los pies de sus discípulos. Y se acuerdan ustedes que Pedro dijo: no, a mí no me laves, no, si no te lavo no entras en el reino. No, entonces lávame completo, no, a mí no me vas a lavar los pies. Bueno, lávame completo entonces. Y así en ese momento Cristo le dijo: ustedes ya están todos limpios. Ya están todos limpios, no necesitan más que lavarse los pies de su contacto con este mundo, no hablando en un sentido figurativo del proceso de la santificación de todos los creyentes. Pero dice en el versículo 13:10, el que está lavado no necesita sino que se lave los pies, pues ya está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Y dice él: aunque no todos, porque estaba ahí Judas, ¿no? Porque sabía que le había de entregar, sabía quién le había de entregar, y por eso dijo: no estáis limpios todos. Ahora vea usted, por favor, el versículo 18, él hablando estas cosas, dice en el versículo 18: no hablo de todos vosotros, yo sé los que he elegido, mas para que se cumpla la escritura. Esta es la escritura del Salmo 41:9, ¿no? El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Se los digo ahora, dice el versículo 19, desde ahora se los digo antes que suceda, no antes que se haga, para que esta profecía, ¿no? Esta palabra que estoy diciendo, cuando suceda, ustedes sepan, ¿no? Ustedes crean, ¿no? Les sirva como el hecho de que la profecía predictiva, ¿no? Con exactitud, es un argumento que manifiesta que Dios es soberano y que está en control de este mundo, de esta historia y de cada persona que está sobre la faz de la tierra, ¿no? Si se le mueve una ceja o una pestaña, no hay cosa que Dios ignore o que no sepa qué sucederá más adelante, ¿no? Entonces, el cumplimiento exacto de la profecía es uno de los rasgos que marcaba el hecho de que Cristo era el Mesías esperado, ¿no? Era Jehová viniendo a salvar. Como decía el hermano Spurgeon, era Jehová Jesucristo, ¿no? Viniendo a salvar a su pueblo. Entonces, de la misma manera lo interpretó Pedro en Hechos 1:16, si gustan anotarlo por ahí, señalando cuando iban a escoger precisamente al que iba a estar en el lugar de Judas, a Matías, dijo: bueno, se cumplió lo que la Escritura dice tocante a que Judas fue enviado a su lugar, ¿no? Citando otra vez esta traición. Ahora, entonces, visto así rápidamente esta introducción, vayamos ahora a comentar este Salmo 41 en una forma breve. Primero nos fijaremos, ¿no? En el Salmo 41 lo veremos así directamente, hablando primeramente de David. Y él nos dice, ¿no? Él es el autor de este salmo, es el subtítulo dirigido al músico principal, es un salmo de David. Y David dice:
Yo dije en una oración: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Versículo 8, ¿no? Él estaba no solamente mal en el sentido de hablar de su alma, que había pecado contra Dios, pero los enemigos de él decían cosa pestilencial. Esta palabra es interesante, ¿no? Porque la cosa pestilencial significaba la idea muy arraigada entre los judíos, cosa pestilencial, cosa de Belial, así es, ¿no? Cosa del diablo es esta cosa, ¿no? Sus enemigos decían: se ha apoderado de él, esto es algo que el diablo le mandó, ¿no? Es una maldición que está sobre él. Eso es lo que quiere decir esto de cosa pestilencial. Y él era el enfermo, no era el que se estaba muriendo. Y el que cayó en cama obviamente estaba enfermo, entonces no solamente de su alma, pero estaba enfermo de su cuerpo. Y sus enemigos decían: ya no se volverá a levantar, ¿verdad? Entonces, si nos cabía duda, aquí estos versículos nos indican que es David el enfermo, ¿no? No sabemos con exactitud. Él dice en el versículo 4, ¿sí?, hablando de algo que comentaremos más adelante, establece el versículo 3 y 4 la relación de una persona que está enferma y la relaciona en el Salmo con el pecado de la persona. Eso es algo interesante, ¿no? Lo vamos a explicar un poco más. El Salmo 3 dice: mullirás la cama del enfermo, ¿no? Este mullir significa en realidad en el hebreo darle la vuelta, ¿no?, a la cama, porque ya ve que la cama se pone media molesta, entonces si la volteas como que ya se vuelve acomodando y ya después los resortes se salen así y te pican las costillas. No había de esas camas en el tiempo de David, pero de cualquier manera la colcha se aplastaba y se revolvía. Entonces, mullir es como darle la vuelta, ¿no? Que alguien se ocupe de darle la vuelta a la cama porque ya las arrugas de las colchas ya me están haciendo llagas o como fuere, ¿no? Entonces, y dice: yo dije, ten misericordia, sana mi alma, porque contra ti he pecado, ¿no? Estableciendo ahí una conexión entre la enfermedad física y el pecado, ¿no? O sea, no sabemos con exactitud a cuál pecado se refiere. David era salvo, pero era una persona que también pecaba. Aquí tenemos ahorita un racimo de 12 uvas agrias que se refieren a los pecados de David, ¿no? En primer lugar, era medio flojón, porque ya ven aquel día que se levantó tarde para ir a la guerra y o sea, la flojera era un pecado. ¿Qué tan grave era? No lo sabemos, ¿no? Si le condujo eso exactamente. Los que llegamos a padecer un poquito de eso, hay que tener cuidado con la flojera, ¿no? Pero no sabemos cuál de estas uvas agrias. La otra era la codicia, el pecado de la codicia. Mirar a una mujer ajena desde el terrado, cuando él tenía a todas las mujeres como rey. Todo podía tener las mujeres que él quisiera, ¿no? Esta era la costumbre en Oriente. No vamos ahorita a comentar nada sobre eso. Es decir, algunos lo toman como pretexto para decir: bueno, si David tenía como varias, no, pues Salomón tenía 700, entonces no vayamos a tomarlo como pretexto, ¿verdad? Entonces, la codicia, y no solo la codicia, pero vemos que la flojera le condujo a la codicia. Y la codicia no fue frenada, no fue mortificada. Y la codicia no mortificada le condujo ¿a qué? Al adulterio. ¿Sí? Y después de que cometió el adulterio, nos acordamos, ¿no?, de otro pecado grave que comete, tratando de ¿qué? Como muchas personas, tratando de ocultar su pecado, ¿no? Unas maquinaciones tremendas. Invita a Urías Eteo para que se eche unos copetines con él, ¿verdad? Nada más una, y lo emborrachó para que se fuera a su casa y quedara tapado. Después, como no pudo hacer eso, en las maquinaciones que construyó, ¿para qué? Para enviarlo al frente. Ya hemos comentado que eso lo aprendió, ¿no?, de una persona, un rey cercano que estaba por ahí, que se llamaba Saúl, ¿verdad? Entonces,
Así Saúl mandaba al propio David, ¿no? Porque decía, no, que no sea mi mano contra él, ¿no? No quería ser un asesino, entonces mejor que muera a mano de los filisteos, y lo enviaba con los filisteos. Al hacer eso, Saúl, sin querer, lo condujo a encumbrarse y a gobernar sobre Israel en el futuro, ¿no? Lo preparó. En fin, Dios saca bien del mal. Pero nos dice la Escritura también que tomó en poco la palabra de Dios. Dice Natán, cuando le habla de su pecado, le dice, por cuanto tú tomaste en poco la palabra de Dios. No, todo el que peca toma en poco la palabra de Dios. Grave también el asunto, ¿no? Su mal testimonio hizo que los enemigos de Dios blasfemaran el nombre del Señor. Entonces fue causa de tropiezo. O sea, es una cartera muy grande de pecados. Además, no actuó contra Amnón, se enojó, dice el escritor, se enojó mucho porque Amnón violentó a su hermana. Ay, qué enojado estoy, pero no hizo nada con Amnón. Lo debió haber matado, ¿verdad? Y después, ¿qué hacemos porque Absalón mató a su hermano? ¿Debía haber ejecutado qué? También hubiera ejecutado la pena de muerte, ¿no? Acuérdense, esas cosas estamos diciendo con mucho cuidado, hermanos. O sea, David era muy cuidadoso de esto. Cuando llegó aquel amalecita para decir, yo estuve ahí, me eché encima de Saúl para matarlo. Oh, dice, ¿cómo te echaste encima del ungido de Jehová? Mátenlo, ¿verdad? Sí, pero cuando se trataba de ejercer justicia con sus hijos, entonces su criterio fue diferente, ¿verdad? Entonces, después, el pecado de aceptar el regreso de Absalón. O sea, fue un error. Si lo vas a regresar, pues para hacer justicia, ¿no? Se escapó, entonces ya regresó, haz justicia. No, lo trajo y lo dejó ahí nada más. Un asunto, ¿no, hermanos? Cuando a veces hablamos en ocasiones, en sesiones de consejería o circunstancias, hablamos, hermanos, no dejemos asuntos sin terminar. Algunas veces nosotros tenemos asuntos que no hemos terminado y tenemos el libro abierto de ciertos detalles de nuestra vida y no los terminamos. Y todas esas cosas salen más adelante. Aquí le está brincando otra vez un asunto que no resolvió. Bueno, no castigó tampoco la conspiración. Y aunque esto se dice más adelante en Primera de Reyes 1:6, se nos habla cuando de la rebelión del otro hijo, Adonías, hijo de Agit. Este Adonías se nos dice un defecto más que tenía David, ¿no? Que no disciplinaba a sus hijos. Dice, no lo entristeció a su hijo. No sabemos si esta fue la costumbre de él con todos, pero al menos parece que con Absalón y con Adonías, ¿sí? Y tampoco con Amnón, no, pues salió un rey, o sea, parece que no ejercía disciplina, no estaba muy ocupado. A veces a los papás muy ocupados les salta la liebre, ¿no? ¿En qué nos estamos ocupando? En fin, entonces, él dice, es por mi pecado. ¿Cuál pecado sería? No lo sabemos, ¿verdad? Esto nos va a ayudar más adelante porque a veces nos vienen enfermedades por pecados que a veces no sabemos o que sí reconocemos o que otros reconocen, que nos ayudan aconsejándonos o diciéndonos, pero a final de cuentas todo esto nos debe conducir a arrepentirnos, ¿no? Pero en fin, entonces, aquí notamos en el Salmo 41 de toda esta historia que David dice en el versículo 4, sana mi alma porque contra ti he pecado. Y esta es otra vez el mismo sentimiento, la misma sensación, el mismo asunto que hemos tratado cuando hablamos de la convicción del pecado. ¿Contra quién es el pecado? Contra Dios. La verdadera convicción, no tal como vimos en el Salmo 38, Salmo de la convicción, tal como veremos en el futuro, el mismo Salmo 51 en el versículo 4, David dice, contra ti he pecado, ¿no? Contra Dios es el pecado. O sea, el tener
una sensación de remordimiento sin referencia a Dios, no es la convicción bíblica de pecado que conduce a la salvación. La clave para entender si la convicción que tenemos es para salvación o va hacia salvación es el hecho de darnos cuenta que es contra Dios, ¿no? Hemos dañado a otros, afectado a otros, pero especialmente el que nos va a juzgar, ¿quién es? Contra Dios es, dice, contra ti. Entonces, una convicción verdadera, genuina del verdadero arrepentimiento es que la persona siente o está consciente de que su pecado ha sido contra Dios, ¿no? Ahora, la sanidad solicitada sana, dice sana mi alma, pero en realidad la sanidad está abarcando, ¿no? Al hablar del alma, abarca el perdón de pecados, pero está pidiendo también la salud ¿de qué? De su cuerpo. Como estaba relacionado, así lo pinta él, así lo presenta él. Entonces, ahora vemos nuestro segundo punto. El Salmo trata, como dijimos, con una oración argumentativa de parte de David. Previo a su ruego, que está en el versículo 4, su primer ruego, léanlo ustedes, versículo 4, yo dije, ¿no? Yo dije, es decir, como consecuencia de lo que está en los primeros 3 versículos. ¿Y qué está en los primeros 3 versículos? El Dios de Israel se reveló a su pueblo siempre mostrando compasión y misericordia hacia los pobres. Había muchas normas en el Antiguo Testamento, en la ley, donde Israel era llamado a tener cuidado de los pobres. Por ejemplo, no hagas distinción, dice, porque ya ven que si se presenta uno bien vestido y uno mal vestido, todo rápido, como que le hacemos el fuchi, ¿no? No hagas distinción, dice. Si vas a juzgar, no hagas tampoco distinción. No solamente en tu vida cotidiana, sino si te toca juzgar un asunto, no hagas distinción. No, este me conviene, le voy a tratar. No hagas distinción. Es lo que dice Dios en la ley, ¿no? Pueden ver ustedes Éxodo 23, ahí lo leen en su casa. Se mandaban algunas circunstancias, por ejemplo, dice en el tiempo de la siega, no pongas espigadores, deja que lo que caiga, los que vienen atrás recojan, ¿no? Son pobres o los extranjeros. Y todos recordamos la historia de Ruth la Moabita, ¿no? Y cómo finalmente este Boaz fue el papá de Obed, que en términos modernos sería como el bisabuelo de David. Quién sabe si lo conocería, ¿verdad? O no. Algunos de nosotros casi no llegamos ni a ser abuelitos, pero a lo mejor antes vivían un poco más, ¿no? Pero el asunto es, había cuidado por los pobres, no hagas acepción de personas. Levítico 19 trata el asunto. Sí, cuando hagas justicia, ten cuidado. Entonces, Dios siempre procuró que Israel tuviera cuidado de quiénes, de los pobres. Entonces, aunque en el Nuevo Testamento ya se habla más abiertamente de la bienaventuranza de ayudar a los pobres, ¿sí? Del cuidado que debemos de tener de las personas menesterosas, necesitadas en muchos sentidos, ¿no? Espiritual y lo temporal. Pero vea especialmente las promesas que son citadas por David. O sea, se llama una oración argumentativa, o le podemos llamar así, porque David primero presenta el argumento. ¿Cuál es el argumento? El argumento es: bienaventurado el que piensa en el pobre. ¿Y qué le va a pasar a él? En el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guarde y le dé vida, o sea, amplitud de vida, y será bienaventurado en la tierra, o sea, le irá bien en este mundo, en las cosas temporales. No será entregado a la voluntad de sus enemigos. Hay bendición en acordarse de los pobres, ¿verdad? Y en el versículo 3 dice, Dios sustentará a este cuate, ¿no? Lo sustentará cuando él se enferme, cuando él esté en la condición de necesidad, Dios le auxiliará. Entonces, ese es el argumento. Entonces, enseguida de presentar la promesa o las promesas de Dios hacia los que son bondadosos y se acuerdan de los pobres, entonces dice él, ahora, como diciendo, yo he estado en esta posición, ¿no? Entonces, ahora yo te pido que te acuerdes de quién. Ahora te pido que te acuerdes de mí, ¿verdad?
Entonces, estas promesas, Dios le librará en el día malo, le dará larga vida, no le dejará la voluntad de sus enemigos, le sustentará a la hora de la enfermedad. Eran las cosas que le estaban pasando a él, ¿verdad? Entonces dice, yo me he portado bien, ¿no? Entonces, yo también quiero ser ayudado en ese sentido. La oración entonces es argumentativa porque David se ubica a sí mismo como alguien que ha procurado a los necesitados y a los menesterosos, ¿no? Sí, detalles en su vida, por ejemplo, sabemos, ¿no? Cuando él siempre, cuando fue coronado como rey, cuando trajo el arca, en muchas ocasiones él terminaba todas esas cosas con grandes festividades donde daba comida para todos, ¿no? Y todos iban cada quien a sus casas contentos con su itacate seguramente de pan y todo lo que se repartía ahí en ese lugar, ¿no? Entonces, por lo tanto, estando ahora en un momento crítico en su vida, nos dice en el día malo, ¿no? Ahora, ¿quién estaba en el día malo? El que se acuerda del pobre dice en el día malo, lo librará Jehová. ¿Quién estaba ahora en la posición de estar en el día malo? ¿Quién estaba ahora enfermo? ¿Quién necesitaba que le voltearan la cama? David. Entonces, ahí está su argumento, ¿no? Se siente un candidato él a recibir ¿qué? Note lo que está pidiendo, ¿no? ¿Qué pide en el versículo 4? Ten misericordia. No está pidiendo justicia. No está diciendo lo que yo hice me lo pagas. No. ¿Qué está pidiendo? Misericordia. La misericordia es concedida a una persona, es el favor divino, el favor de la bondad divina hacia una persona que no lo merece. Entonces, él está pidiendo algo, no porque diga yo soy aquel, sino soy pecador. A veces, si usted se quiere presentar, no es como si alguien, por ejemplo, tiene el deseo de bautizarse y se quiere esperar hasta que sea una persona perfecta, una persona bondadosa, sin fallas. ¿Qué va a pasar? Nunca va a suceder el momento. ¿Qué somos? Pecadores. Cuando nos bautizamos no quiere decir que no seamos pecadores, no quiere decir que seamos perfectos, quiere decir que reconocemos nuestra gran necesidad y nuestra gran dependencia de la gracia y del favor de Dios, ¿no? Entonces, si alguien está en su mente, en su corazón, frenado, obstaculizado, es una estrategia del diablo, ¿no? No, todavía no tienes tanta antigüedad. Espérate otros 80 años. No, hermano, no. Todavía no haces méritos suficientes. Sí, ahí están mis zapatos y alguien los quiere bolear. No se trata de hacer méritos, hermanos, no. Se trata de considerar específicamente mi necesidad, ¿no? Reconocerla, que ya entendí que este mundo me llevará a la condenación y yo estoy dispuesto a darle la espalda. Ya le he dado la espalda a este mundo y me he aferrado a Cristo, ¿no? Prefiero morir a las cosas de este mundo, pero alcanzar la vida eterna. Entonces, si Dios ha obrado eso en tu vida, no te detengas. Entonces, David no está pidiendo lo que se merece, sino pide misericordia que es dada a los que no merecen nada. Te ruego, dice, sana mi alma. Hermanos, este es el argumento entonces, ¿no? De esta primera parte de la oración. Qué dicha y felicidad es que los creyentes pudiéramos usar esta oración argumentativa, ¿verdad? Que pudiéramos decir también como David, ¿sí? Oh Señor, habiendo socorrido yo a otros, ahora te ruego por tu misericordia. Socórreme a mí. Qué bello y qué hermoso sería, es el hecho que pudiéramos orar y decir, oh Señor, como yo no me he olvidado de los demás, tú tampoco te olvides de mí. Que pudiéramos orar argumentativamente y decirle a Dios, como yo he atendido la enfermedad de mis hermanos, o de mi prójimo, ahora te pido con una sonrisa que me atiendas a mí, ¿verdad? Una oración argumentativa es sólida, ¿verdad?
Obviamente no es por obras, pero lo que David señala en estos tres primeros versículos es el hecho de la felicidad de dar, de compartir, de acordarnos de los pobres, que a final de cuentas funcionará en una manera recíproca, ¿verdad? Cuando nosotros ocupemos, Dios obrará con nosotros. Entonces cuidémonos, ¿no? Que podamos orar de esa manera. Muy triste sería que nuestro argumento fuera: aunque no he socorrido a nadie, aunque me he olvidado de los demás y aunque no he atendido la enfermedad de ninguno, ahora te ruego, por favor, que yo sea atendido, ¿no? Es un argumento muy débil, ¿verdad? Muy débil. Entonces, ¿cuál es nuestro caso? Hay muchos casos en Holanda, ya sabemos, ¿verdad?, donde las personas llegan a las iglesias a exigir amor y ayuda, cuando de sí mismos no se puede decir nada, ¿verdad? Es decir, llegan a la iglesia y dicen: no, yo quiero recibir amor y quiero recibir, que se vea el amor de la iglesia, no llegan exigiendo el amor de la iglesia, ¿no? Pero de sí mismos no se puede decir nada. Parece que en vez de ser personas convertidas para servir, que ese es el punto, ¿no? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, no venimos para ser servidos. ¿Para qué venimos? Para servir. Pero algunos son convertidos para ser amados y servidos, ¿no? Eso es lo que está en su pensamiento. Claro, con los discursos justificativos de que los que tienen más deben sacarlo para darle a los que tienen menos, ¿no? Y que los que tienen menos deben odiar a los que tienen más porque tienen mucho. Aspiracionistas. Sí, ahora, ay caray, eso suena medio feo, suena como un insulto, ¿verdad? Pero lo dejamos ahí en el pensamiento, ¿no? O sea, queda por ahí el asunto, ¿no? Ahora, en tercer lugar, la oración no solamente es argumentativa, pero vea que en el versículo 10, que vuelve a repetir su oración desde el versículo 10 al 12, bueno, vamos a ver antes del versículo 5 al 9, porque la oración es también argumentativa en el caso de que él estaba padeciendo de las personas que eran sus enemigos y aún de sus falsos amigos, las dos cosas. David tenía enemigos, la casa de Saúl, las tribus del norte, que más adelante en el reinado de su hijo, del hijo de Salomón, de Roboam, se rebelarían, pero la semilla ya estaba puesta, ¿no? De una división entre esas 12 tribus. Los enemigos, los pueblos sometidos, filisteos, moabitas, amonitas, etcétera, y aún de su propia familia, ¿no? Algunos de sus hijos. Es muy probable que algunas de las mujeres que tenía diferentes mujeres e hijos, se hayan peleado entre ellos o se miraban mal porque estaban codiciando el poder. Y aún de su propia familia y de los que estaban cercanos a él. ¿Sí? Hermanos, leíamos en el Salmo 55, si se hubieran opuesto nada más los enemigos, dice, ni diría yo nada, dice David, no diría yo nada. Pero que se volteen en contra de mí los que he ayudado, y aún los que comen de mi mesa, y los que están sustentados de mi producto, ¿no? Entonces, hay enemigos directos que lo son abiertamente, como hablábamos de moabitas, amonitas, filisteos, o directamente la casa de Saúl, que nunca quiso que David subiera, ¿verdad? Por la conspiración delatada por Saúl, imaginaria, por supuesto, que según él, David conspiraba para ser rey, ¿no? Cuando realmente David había sido ungido como rey y esperó pacientemente hasta ser
exaltado, dice, yo no voy a hacer nada contra el ungido de Jehová. Si yo voy a ser rey, voy a ser porque Dios me eleve, no porque yo me eleve a mí mismo. Ahí lo tienes en la mano, mátalo. No, si yo voy a ser rey es porque Dios me va a poner. Entonces, ya hay enemigos directos. Son los que menciona aquí en el versículo 5. Mis enemigos dicen mal de mí. ¿Cuándo se morirá este cuate? Ya que se muera para hacer fiesta, ¿no? ¿Cuándo perecerá su nombre? No solo toda su trayectoria. Que no deje a nadie como heredero. ¿Se acuerda lo que acostumbraba? Si alguien conquistaba, mataba a todos los herederos. Ahora aquí del versículo 6 al 9 aparecen los que se presentaban delante de él, pero que podemos calificarlos como hipócritas. Venían a verme, dice, pero venían a ver, ¿cómo está, rey mío, amigo mío, cómo estás? No sé si tenían miedo de contagiarse o no, ¿verdad? Pero se acercaban probablemente a él y le decían, pero dice, hablaban mentira, en su corazón se amontonaba la iniquidad, y ya cuando salían de conmigo, todavía no se muere este cuate, ya queremos que se muera, y salían así, ¿no? Eran amigos, amigos falsos, ¿no? Personas que deseaban su mal, reunidos murmuraban, dice, o sea, todo esto es la conspiración en contra de él, ¿no? ¿Quiénes eran los conspiradores? Hasta lo que sabemos aquí eran Absalón, Ahitofel, los de la casa de Saúl. Quizás podríamos más abiertamente Joab, después se fue de lado, ¿verdad? También. Pero quizás ellos eran los que estaban cerca, comían de su mesa. ¿Sí? Contra mí pensaban mal y lo que decían, ojo con ese versículo 8 tan interesante, ¿no? Porque es muy aplicable a nuestro tiempo. La relación y la conexión que existe entre la enfermedad y el pecado ha hecho que muchas personas tropiecen, ¿no? Y acusen a otros y se porten como malos hermanos, malos amigos, malos compañeros, diciendo de cualquiera persona que se enferma, cosa pestilencial le ha acontecido, como que ha de traer algún pecado oculto. Esto es lo que hicieron los amigos de Job, ¿no? ¿Qué hicieron los amigos de Job? No, la Biblia dice claramente, ¿no? Los hipócritas, los malvados sufren estas cosas. Entonces, se me hace que tú, ¿qué traes oculto? Y hay personas, ¿no? Que en lugar de apoyarte, inmediatamente llegan con la espada desenvainada tratando de ayudarte, ¿no? A encontrar, a ver, ¿cuál es el pecado que te está provocando todas estas cosas? ¿Cómo redarguye Dios de pecado a sus hijos? Hablando a sus almas. La relación con Dios es personal. Entonces hay que esperar que Dios haga su trabajo, ¿no? No te metas a hacer el trabajo de Dios. No te pongas a juzgar a otro. Ni pienses ni le acuses en tu pensamiento de que está enfermo por algún pecado que trae ahí, ¿no? Algo ha de traer. Cosa pestilencial, esto probablemente es del diablo, alguna cosa. ¿Sí me explico? Hay personas así, ¿no? Que se apresuran. También en Holanda nos hemos encontrado algunas personas que son así. Ya saben que yo viajo mucho para allá. Entonces, nunca he estado en mi vida ahí, pero bueno. Entonces, le aborrecía, ¿no? Estaban cerca de él. Y por eso en el versículo 9 habla de la traición. Cuando dice el que comía pan conmigo, en el que yo confiaba, en el Salmo 55 leímos, uno de mis íntimos, que estaba cerca de mí, mi familiar, ¿no? Absalón y Ahitofel. Dice, en el que yo confiaba y el que de mi pan comía. ¿Cómo probablemente se llevaría bien David con Absalón? Los dos eran guapos. Entonces, ¿sí me explico? Entonces, probablemente se llevaban bien, ¿no? Y a lo mejor también Ahitofel ahí no cantaban mal las rancheras, pero dice, estos hombres, dice que comía conmigo, alzó contra mí el calcañar. En el hebreo esta frase es una frase para hablar de lo que hace siempre es recomendado, ¿no? Para todos los que se dedican a la equitación, los que están cerca de los
los equinos, ¿no? Que no se debe uno acercar por atrás a ellos. ¿Qué es lo que hacen? Le dan una patada, ¿no? Una cosa. La frase de alzó contra mí el calcañar es para referirse a un animal que golpea al que le da de comer. O sea, que le dio una cosa. ¿Sí? Tenía un compañero que tenía una enorme cicatriz en su vientre, porque había sido pateado por un caballo. Lo tuvieron que operar de emergencia para hacerle ahí 1000 cosas y restaurar, que le reventó el caballo, ¿no? O sea, entonces, a eso se refiere, ¿no? En este caso, la traición de Ahitofel es puesta aquí como, es como si el caballo se hubiera volteado y le hubiera dado a David, ¿no? En un sentido físico es dolorosísimo, ¿no? El dolor en el alma ante la traición de las personas en quien confiamos, a quien queremos. Cuando tenemos problemas en el aspecto matrimonial, que una de las dos partes incurre en infidelidades, se vuelve un problema terrible, ¿no? Porque la otra persona pierde la confianza, ¿sí? Pierde la confianza, entonces es terrible. Debemos guardarnos, cuidarnos, ¿no? De ser buenos amigos, buenos familiares, buenos esposos, buenas esposas, para que no seamos puestos en la posición. Es lo mismo, ¿no? Un esposo que engaña a su esposa es como si el caballo se volteara y le diera, ¿no? Una esposa que engaña a su esposo es de la misma manera, ¿no? Como si se volteara, estás tú confiado dándole ahí de comer al caballo, a lo mejor está con la mano y se voltea el caballo y ¡paz! Un knockout fulminante, ¿no? Entonces, así Ahitofel, como un caballo que tira coces, se alzó contra David para matarle, ¿no? Al parecer, delante de David pues hablaban bien, pero luego hablaban a sus espaldas y conspiraban contra él. No, este cuate es del diablo, ¿no? Le ha venido esto por ser tan malvado, por eso está enfermo, ¿no? Y Ahitofel, que era su hombre de confianza, se acerca para darle, en lugar de, le dio un beso, un patadón, ¿no? ¿Sí me explico? Lo traicionó, ¿no? Así que su oración ahora, en base a estos enemigos, el versículo 10 al 12 dice: tú, Jehová, entonces, tú estás viendo, no son mis enemigos, sean directos o indirectos o familiares, cercanos, no lo merezco, pero ten misericordia de mí, ¿verdad? Ten misericordia de mí. Hazme levantar y daréles el pago. Algunos toman esta parte, ¿no? Como si fuera una venganza. El sentido literal en el hebreo es: haré justicia, ¿no? Si yo vuelvo a estar como rey, voy a hacer justicia y le voy a dar el pago al maleante, le voy a dar su pago de maleante y nada más. No es que se esté vengando, ¿no? No es que pidamos venganza. Al permitirle al Señor recuperarse, nosotros, ¿de qué se recupera? Todos nos acordamos, ¿no? Es un pasaje muy terrible cuando David llega y dice a toda su gente: vámonos, ¿no? Dice, porque todo Israel está con Absalón. Y se va y dice que salió descalzo y cubierto, ¿no? Llorando, atravesando el río, ¿no? Atravesando la frontera que tenían, y él dice, salió tristísimo, ¿verdad? Derrotado, menospreciado. Su salida de Jerusalén, ¿no? Totalmente derrotado. No quería venganza, quería una vindicación. Por eso estamos hablando de una oración argumentativa y una oración vindicativa. Quería que fuera, que pedir en ese sentido, que se haga justicia sobre los maleantes, no es incorrecto. ¿Sí? Si pidiera venganza sería un principio totalmente contrario a los principios neotestamentarios, ¿no? A los principios de toda la Escritura. Dios nos manda a hacer el bien, ¿no? Vence con el bien el mal. Era para que se hiciera justicia
Sí. Para los que todavía dudan un poco de esto, ya yo les recuerdo, no dice 1 Tesalonicenses 1, dice, es justo pagar con tribulación a los que os atribulan. O sea, cuando Cristo venga en su segunda venida, pagará a cada uno lo que se le debe. ¿Se vengará? No es una venganza. Está haciendo justicia, ¿verdad? La justicia que es correcta, ¿no? Hermanos, para darles lo que en justicia se merecen, es lo que está diciendo David. El ejercicio de la justicia no es venganza. Cuando la autoridad castiga al maleante, no es un abuso, es su deber, es el deber de los que están en la posición de hacer justicia, aplicar la ley. Entonces, que el Señor levantara a David y le concediera vindicar su causa justa, demostraría abiertamente que él estaba en la razón, y Dios sería vindicado a través del ejercicio que David hiciera de la justicia, no de un gobierno correcto, como efectivamente sucedió más adelante, ¿no? ¿Qué pasó en esa batalla? Bueno, primero Ahitofel no siguió su consejo y misteriosamente fue y se ahorcó. Y Absalón, que quiso seguir el consejo de luchar contra el ejército de David, acabó derrotado y acabó atorado de su hermosa melena. No es por envidia, pero acabó atorado de su hermosa melena y ahí fue muerto, ¿no? Por Joab. Ahora, recordamos al propio Adonías, ¿no? Que también se sublevaría más adelante, otro hijo de David, que murió también en una forma tonta, ¿no? Ya le habían perdonado y volvió a las andadas a pedir a Abisac, sunamita, dices, pues también quieres el reino, entonces ya se te perdonó la vida en rebelión una vez, y Salomón ya no lo perdonó, ¿no? Murió muerto así. Ahora, David señala en esta oración del 10 al 12, dice, si esto sucede, yo habré conocido que te ha agradado, ¿no? Y que mi enemigo no estás permitiendo que se huelgue de mí, que se burle de mí. Y menciona aquí en el versículo 12, en cuanto a mí, dice, en mi integridad me has sustentado. O sea, note usted que David no está diciendo, soy íntegro, por eso respóndeme, no. Sí. Él está diciendo, la integridad que se manifiesta o la inocencia que yo tengo respecto a los ataques que ellos están haciendo, no se debe a mí, se debe a que tú me has sustentado, Dios, ¿no? Y es lo mismo que pasa con los creyentes, ¿no? La integridad de los creyentes, su honestidad, la cual se manifiesta, ¿se debe a qué? ¿A que somos mejores que los demás? No, se debe a que Dios nos ha sustentado, no está alardeando, está señalando que su integridad se debe a la gracia de Dios, ¿no? A la bondad de Dios, que es por ello que él puede tener un buen testimonio y que se declara como inocente en relación a estas conspiraciones que estaban en contra de él. Hermanos, cuando otras personas caen y pecan, nosotros debemos ser humildes y agradecidos. ¿Por qué? Humildes y agradecidos, ¿por qué? Porque el Señor nos ha mantenido en su gracia, sin caída. O sea, no es que seamos mejores, no es para vanagloriar, no, los otros cayeron y yo no. No es para vanagloriarse, ¿no? Había un predicador, no se los he mencionado a veces, que se apellidaba Bedford, y Bedford pasaba cerca del patíbulo y veía a las personas que iban a morir ahí colgados. Y la frase de él, que siempre tenía una gran contrición, una gran convicción de su pecado, decía él, allá iría Bedford si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, ¿no? Y eso es lo que debemos pensar. También nosotros mirando el tropiezo, la caída, allá iríamos si no fuera por la gracia de Dios. Mantengámonos como, casi cada domingo estamos diciendo, mantengámonos humildes, mantengámonos en la posición de dependientes, de mansedumbre, convictos.
Termina David en el versículo 13, después de hacer su oración argumentativa, su oración vindicativa, en el versículo 13 acaba dando honor y gloria a Dios. Bendito, Dios es bendito, ¿no? Lo diría más adelante Pablo en su carta a Timoteo, diciendo el Dios bienaventurado, ¿no? El bendito, el que tiene vida en sí mismo, el que es feliz en sí mismo, que es la fuente verdadera de la felicidad. Bendito sea Jehová. Dios no puede ser aumentado en su infinita grandeza, no le podemos dar nada. Cuando nosotros le adoramos y le alabamos, no aumentamos nada a su persona. Simplemente reconocemos y exaltamos y adoramos su grandeza, su maravillosa persona, ¿no? El Dios de Israel, un nombre que es usado aquí. Dios se reveló a Israel haciendo un pacto, no ha ido revelando paulatinamente, un testamento, el otro testamento, para enseñarnos, ¿no? Nosotros somos ahora el Israel de Dios, el pueblo escogido. Cuando David se refiere a él, bendito sea Dios, ¿no? El Dios de Israel está argumentando y dando gracias desde la perspectiva de tú eres el Dios del pacto, ¿no? Tú eres el Dios del pueblo elegido. El mismo argumento que podemos usar nosotros como pueblo escogido de Dios, ¿no? La iglesia, el Israel de Dios. Y cuando dice por los siglos de los siglos, es una fórmula para hablar de que no bastaría toda la eternidad, ¿no?, para agradecer a Dios y todas sus bondades eternamente. Cuando dice amén y amén, es una ratificación de la ratificación, ¿verdad? Está diciendo amén, absolutamente, que así sea completamente, ¿no? Entonces, vayamos ahora a la parte final de nuestro estudio, con algunos comentarios. Nuestro primer comentario es acerca de aplicar este Salmo 41 a Cristo. Al aplicar este Salmo a Cristo tenemos grandes cosas, ¿no? Maravillosas cosas. Si nosotros consideramos, dice, dichoso, no bienaventurado, el que piensa en el pobre. Y no era David el que estaba pensando en el pobre, ¿no? Nos dice Pablo en 2 de Corintios 8, en el versículo 9, que Cristo, siendo rico, Dios, estando en la condición de Dios, siendo Dios y existiendo en esa condición, no estimó el ser igual a Dios, sino que vino a este mundo a realizarnos. Siendo rico, se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos a nosotros, a sus hijos. Entonces no era David. En el Salmo, el pobre es Cristo. Él es el bendito y bienaventurado que pensó en el pobre, ¿no? ¿Y quién es el pobre? El pecador, el menesteroso, el necesitado. Lo que en David fue tristeza, abatimiento, traición, todo esto fue usado para hablarnos figurativamente del gran dolor que experimentó Cristo en su ministerio terrenal, del gran dolor que experimentó Cristo al ser traicionado, no solo por Judas, por su pueblo, por sus hermanos, y hoy en día por muchos rebeldes todavía, enemigos indirectos o enemigos directos que no se quieren someter a Él, ¿no? Es Cristo quien se hizo pobre en su encarnación, pues era rico. Se humilló para que nosotros fuésemos enriquecidos. Nosotros éramos los enfermos y Él no le dio vuelta a la cama, ¿no? Él hizo completa toda la acción de una persona que ayuda a un pobre. Lo sustituyó y tomó su lugar en su lecho de enfermedad y muerte, ¿no? Toda su vida terrenal fue en realidad como estar en medio del dolor. Cuando nosotros pensamos en ese maravilloso pasaje, ¿no?, de Filipenses 2, que nos habla de la humillación de Cristo, ¿sí? Él estuvo siendo Dios,
No escatimó ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se vació, dice la Escritura, se vació a sí mismo de la manifestación externa de toda su divinidad para tomar una naturaleza humana y venir aquí. Es como si tú y yo nos despojáramos en una comparación bastante ínfima, ¿sí? Si nosotros nos despojáramos de nuestra condición y de nuestra capacidad para tomar el lugar de una hormiga. Y ustedes ya tienen cara de que no lo quieren hacer. Dios se despojó de la manifestación externa de su divinidad. No de la divinidad, sino de su manifestación externa, ¿no? Entonces, como dice Isaías, bueno, terminando esta parte, toda su vida fue en realidad como estar en medio de dolor, se despojó, fue en un estado de humillación. Póngase en el lugar de Cristo, ¿no? Viene a este mundo y ¿qué encuentra en este mundo? ¿Cuántos buenos hay en este mundo? La Escritura dice no hay ni uno solo. ¿Cuántos están medio locos? Es como venir a un mundo al mundo de muerte, el eterno venir y sujetarse a una condición de mortal. El eterno venir y colocarse en un lugar de enfermedad y muerte, en un lugar lleno de locos. Él era el único cuerdo, todos los demás éramos lunáticos, rebeldes y endemoniados. Ahí vino a vivir, ahí vino a estar, ahí vino a padecer. Como dice Isaías, no en su muerte, en la cruz, Cristo cargó nuestro dolor, nuestras enfermedades. Isaías 53, por su llaga todos fuimos curados. Por supuesto, curados en sentido espiritual, ¿no? Algunas veces curados también físicamente, sanados de enfermedades, ¿no? En una forma extraordinaria. En la cruz cargó nuestro pecado y verdaderamente al cargar nuestro pecado, un virus pestilencial se apoderó de él. La maldición se apoderó de él. Los que le veían murmuraban, meneaban la cabeza. Fue traicionado por sus cercanos, sus familiares todos huyeron. Aunque él era justo e íntegro en grado superlativo de perfección. David dice, levántame. Dios levantó a Cristo, ¿no? Levántame para hacer justicia. Así Cristo fue levantado al tercer día y está a la diestra del Padre. Asimismo, Cristo dará el pago y su merecido a todos sus enemigos que no quieren que reine sobre ellos. Cuando Él venga a hacer justicia y a juzgar. Se ha sentado entre tanto a la diestra. David decía, ¿no? Me has hecho estar delante de ti para siempre. Cristo ascendió para estar a la diestra, en la posición de exaltación, y Dios se ha complacido ahí en él. Con su obra, Cristo ha traído, ¿no? Una alabanza eterna para la persona de Dios, ¿no? Bendito sea Dios, ¿no? Bendita sea la obra que Él hizo. Ahora, en segundo lugar, entonces, aplicando las palabras a Cristo, ¿no? Perfectamente cabe el Salmo, ¿no? Ahora, en segundo lugar, la animadversión de los enemigos de David, de sus falsos amigos, así como la traición, son figurativos de la oposición y de la depravación del hombre natural, que es enemigo de Dios, ¿no? El hombre no quiere a Dios, no quiere su ley, no quiere su gobierno, no quiere que reine sobre él, quiere seguir el consejo del diablo. No seréis como dioses. Sí, yo soy como Dios y no te metas conmigo. Ya desde temprano no solamente le gritan a Dios, ¿no? Sino desde temprano le gritan a sus papás que no quieren que los gobiernen, que no quieren que los manden, que ellos solos ya pueden, que los dejen en paz, solamente que no les suspendan sus depósitos semanales o mensuales, ¿no? No quieren que reinen y gobiernen sobre ellos, ¿verdad?
Y por eso conspiran para vivir como si fueran dueños y reyes de sus vidas, ¿no? Préstame el carro, ¿sí? No me preguntes a qué hora voy a regresar, solo dame las llaves y que traiga gasolina. ¿Sí? ¿Me explico? Quieren reinar, quieren ser grandes. No quieren ser criaturas. Eso es lo que éramos. Algunos siguen todavía en la misma posición. Algunos dicen, no, yo no he traicionado a Cristo. Algunos lo han vendido. No lo han traicionado, lo han vendido por su vida temporal. Lo han cambiado por su plato de lentejas de este mundo, ¿no? Le han cambiado, le han menospreciado a cambio de las algarrobas y las lentejas de este mundo, ¿no? No quieren que Él reine. No quieren venir a Cristo, no quieren perder sus privilegios de sentirse reyes 18 minutos. Habíamos quedado ya en eso, ¿verdad? Eso si llegamos a los 100 años, ¿no? Pero lo dudo. En tercer lugar, el Salmo 41, como dijimos en el versículo 3 y 4, nos deja ver la tan arraigada enseñanza en el judaísmo que la enfermedad está ligada al pecado, ¿no? Así le preguntaron a Cristo en Juan 9, en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, versículo 1 al 3, aquel hombre que Cristo sanó, dice, un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos le preguntaron, ¿no? Inmediatamente, el versículo 1 al 3 dice, ¿quién pecó? O sea, la relación entre ¿qué? Entre el pecado y la enfermedad, ¿no? ¿Quién pecó? ¿Este ciego de nacimiento o sus padres? Y la respuesta fue deslumbrante, ¿no? Para el que tiene oídos para oír, dice, ni este ni sus padres. O sea, claro que eran hijos de Adán y eran pecadores, ¿no? Pero ni este ni sus padres, sino esta enfermedad es para la gloria de Dios. ¡Ojo! Porque nos está dando un sendero para poder interpretar también la enfermedad de otras muchas maneras, no solamente como, te enfermaste, cosa pestilencial traes tú ahí, Job, ¿qué estás ocultando? ¡Hipócrita! Ojo con el juicio que hacemos de los demás, ¿no? Apliquémonos a nosotros. Es un trato personal, hermanos. Ninguno de esos pecaron. Esta enfermedad es para la gloria de Dios. Así que por favor, hermanos, no seamos y no nos apresuremos a ser como aquellos amigos de Job que fueron calificados finalmente como consoladores molestos, que antes de apoyar y ayudar al enfermo, o sea, ¿a qué vinieron? Dice, se estuvieron 7 días, dice ahí, 7 días estuvieron antes de poder decirle algo a Job, o sea, para hacer empatía con él, ¿no? 7 días ahí. Y luego, en lugar de consolarlo, ¿qué hicieron? Sacaron su dedote, ya habían ido ahí a ¿cómo se llama? Tepito, y compraron su dedote, ese dedo acusador, para así, está así contra Job, ¿no? ¿Sí me explico? Y le llevaron de regalo un borrador que dice Big Eraser, ¿no? O sea, para que borrara sus errores. Llegaron a censurarlo, ¿verdad? A veces somos así. Debemos de tener cuidado, ¿no? Traemos la espada muy desenvainada para ver a otros, para criticar a otros, para juzgar a otros. ¿Qué tal si la enfermedad de esa persona o la situación de esa persona es simplemente para la gloria de Dios? Entonces, ¿qué debemos hacer? No hay un versículo que diga calladito te ves más bonito, ¿sí? Pero la verdad es que calladito nos pecamos menos, ¿no? En la boca cerrada no entran moscas y en las muchas palabras no falta pecado. Entonces, mejor en silencio, dejando que Dios trate, ¿no? Nos toca, si algunas circunstancias sí nos acontece, o sea, hermanos, no vayamos a visitar al enfermo para decirle, no, yo creo que sí, no, de seguro que ese cáncer que tienes te cayó por lo que eres malvado, ¿no? No me ayudes. Entonces, si nos toca a nosotros algo, debemos examinarnos a nosotros mismos. Y si llegamos a concluir en forma personal o con la ayuda de otros, porque nos ayudan con su palabra o sus consejos,
Así dice Santiago 5, 14 al 16, ¿no? Si alguno está enfermo, bueno, llame a los ancianos de la iglesia, ¿no? Que oren por él. Si tiene pecados, o sea, porque no ocultemos nuestros pecados, ¿no? Entonces dice, orarán y el Señor perdonará. Hermanos, Dios ha prometido, es algo que nos acontece, el pecado es algo que está en nuestras vidas y Dios ha dicho, y la enfermedad también, y Dios ha dicho, yo sanaré, ¿qué? Tu alma, yo perdonaré tu rebelión, ¿no? Oseas 14:4, yo perdonaré, ¿qué cosa? Tu rebelión, tu pecado, tú estás en esa situación pecaminosa, tú hiciste algo incorrecto, humíllate a Dios, refúgiate en Cristo. Él perdonará tu rebelión, dice. Él perdonará nuestra rebelión. Si esto que nos ha venido es por el pecado, entonces, sí. Dice que oren por Él y el Señor perdonará su pecado, ¿no? Y dice que con aceite. La idea del aceite era la idea de curar las heridas con aceite. Entonces pudiéramos decir ahora, entonces, oremos a Dios para que nuestros pecados sean perdonados y tomémonos nuestro aceite, o sea, nuestras medicinas, para que nuestro cuerpo sea sanado. Ya no tiene caso que nos unjan con aceite, además nos veríamos muy brillantes, ¿no? Porque todos... Sí. El aceite era uno de los medicamentos usados en aquel tiempo, ya no es así. A menos que sea un aceite de una marca que no voy a decir porque las hermanas pueden enojarse aquí. Las hermanas que venden esa marca que están pensando. Entonces, en cuarto lugar, hermano, si no te han reconocido tus grandes esfuerzos y bondad y has recibido, como David, críticas y menosprecio de tus amigos, de tu familia, de tus parientes, no te aflijas. ¿Ya escuchaste el Salmo? El Señor te va a recompensar. Hay que volverlo a leer y decir, no, el Señor me va a recompensar. ¿Y de qué manera, no? ¿De qué manera? El Señor ha prometido una entrada abundante, no solamente a los que se acuerdan del pobre, pero también dice que los que añadid a vuestra fe virtud, a la paciencia, dominio propio, los que añaden, no se quede estancado, hay que añadir, hay que crecer, hay que esforzarnos. ¿Sí? Para que tengamos una entrada abundante en el reino de los cielos. Un comentarista decía así, ahí estarán todas las personas por las cuales tú te esforzaste, tú oraste, y ya cuando llegues al cielo después, ¿sí? Van a estar ahí la porra, más que en el Estadio Azteca, ¿no? Todo ahí repleto, esperándote, para gozarse contigo, ¿no? Ahí estarán nuestros amados hermanos que han partido y nos gozaremos con ellos grandemente, como no lo hemos hecho en esta tierra todavía. Entonces, hay que acordarnos de los necesitados, no hay que olvidarlos. Hagamos el bien, ¿no dijo Cristo? Oye, Señor, está bien, vénganse acá conmigo, ustedes me pertenecen, pero yo no me acuerdo haberte ayudado, no me acuerdo de todo eso que dices que yo hice. Dice, en cuanto lo hiciste a tu prójimo, a mí lo hiciste, ¿no? Mateo 25, versículo 37 al 40. En cuanto a ellos lo hiciste, a mí lo hiciste. ¿No es esto de consuelo? Ahora, hermanos, definitivamente en quinto lugar, Cristo es nuestro ejemplo supremo de hacer el bien y no obstante Él fue menospreciado, solo hasta el final recibió la recompensa, ¿no? El gozo puesto delante de Él. Así que sus hijos no podemos esperar recompensas hoy, que nuestra meta sea imitarlo y a su tiempo recibiremos la consolación que Dios amerite, que Dios quiera, ¿no? Claro, tenemos el consuelo de escuchar al principio del Salmo que jamás seremos desamparados, ¿no? Él volteará nuestra cama y todo lo demás que ya hemos escuchado.
En sexto lugar y punto último, la mentalidad de nuestro mundo es ocupa de ti mismo y deja a los demás, ¿no? Solo ocúpate, o sea, la egolatría. Esa es la mentalidad de nuestro mundo. Recordamos, si usted puede leer el pasaje en 1 de Samuel 30, porque esa ha sido la mentalidad del hombre desde la caída, ¿no? Cuando aquel egipcio, ¿no? Recordando cómo aquel egipcio cuando David andaba, ¿se acuerdan que se fue con los reyes con el rey de los filisteos y luego dejó caer la baba y todas esas cosas que le hizo a loco, y luego después volvió a regresar y estuvo a punto de luchar contra Israel mismo, ¿verdad? Y cuando él regresó, encontró Ziklag saqueado, ¿verdad? El lugar donde le habían dado para vivir los filisteos. Y resulta que se encuentra un hombre ahí que era egipcio y lo encuentra todo dado al catre, sin comer. Entonces resulta que le da comida, le da agua y hace misericordia con él, ¿verdad? Entonces ya cuando el egipcio habla y dice, pues estoy enfermo, dice, y como estaba enfermo, mi patrón, hablando coloquialmente, mi patrón que era malecita, como estoy enfermo, ya no se quiso ocupar de mí y ahí me dejó, ¿no? Así como me encontraste. Él hizo misericordia. ¿Y qué obtuvo? Obtuvo la información para ir y perseguir a los amalecitas y encontrarlos y rescatar a sus esposas y a las esposas de todos y traer aún un botín más grande, ¿no? La mentalidad del mundo, ¿cuál es? Como la de los amalecitas, ¿no? ¿Estás enfermo? No me molestes. No, ¿sí? ¿Quién va a cambiar el pañal al enfermo? Pues que vaya otro, a mí no me molesten, yo estoy ocupado. ¿De qué se trata? ¿De dar? ¿Cuánto? Yo doy, pero irlo a cambiar yo no. ¿Irlo a bañar yo? Mejor que vaya otro. La mentalidad del mundo nos ha contaminado mucho, ¿no? Ocúpate de ti mismo, es el pensamiento del mundo, como los amalecitas. Ya sabe usted, David lo recogió a este egipcio, lo alimentó y después fue informado para hacer el rescate que conocemos, ¿no? Con grande éxito. Quisiera terminar comentándoles dos citas, parafraseando dos citas de dos pastores antiguos. Un pastor que se llamaba Thomas Chalmers, del año 1780 en adelante. Él decía, lo invitaron a dar un discurso. Él era así como George Muller, era un filántropo y era un hombre posicionado políticamente y gustaba de hacerle el bien a los menesterosos, pensaba en ellos. Y lo invitaron a dar un discurso en la Sociedad para el Socorro de los Enfermos Desamparados. O sea, era la Sociedad para el Socorro de los Enfermos Desamparados y le dijeron, Thomas Chalmers, ven a predicarnos, a dar un discurso para mover hacia acordarnos. Entonces, él dijo algunos conceptos, pero él dijo, entre otras cosas, pensar en el pobre es más que solo darle una moneda. Se trata de meditar en él. Se implica la entrega personal. Se trata de amor y entrega del corazón. ¿Por qué razón? Porque si solo damos, claro, dice, ayudamos, pero nuestro corazón se queda vacío. Si no hacemos todo el esfuerzo completo, dice nuestro corazón. ¿Quién pierde? No, el que pierde es el creyente. Eso es lo que está diciendo él. Si solo damos, claro que ayudamos, pero nuestro corazón se queda vacío. Y él hacía el apunte, dice,
les recuerdo que de esa entrega personal de amor, de su dedicación, no hay recibos, porque ya ve que ahora algunos piden sus recibos para deducir y todo eso, pero Chalmers les dice, de esa dedicación, de la entrega del corazón, no hay recibos, ¿no? La recompensa está más arriba, ¿no? Ahora, este fue una de sus palabras. Y otro predicador que se llamaba Samuel Rogers, del año 1763, él cuenta que estaba al borde de la histeria. Era un hombre rico que estaba hastiado de la vida y decidió quitarse su vida. Entonces, decidió tirarse al río para ahogarse ahí y morirse. Entonces, cuando iba a tirarse al río, un niño de 6 años lo agarró de su capa y lo jalaba y lo jalaba. Y entonces ya lo estaban molestando mucho. Dice, ¿qué traes? Y dice, su mirada y su actitud me dio una gran lección. Me dijo, somos 6 hermanos, no tenemos que comer, nos estamos muriendo de hambre. Entonces, ahí va, con el niño, sacó la bolsa de dinero, como se acostumbraba en aquel entonces, y les dio la bolsa de dinero. Dice que la reacción de felicidad, de contentamiento, el agradecimiento de esos niños le movieron a las lágrimas y le movieron su corazón, diciendo, híjole, él le dijo, volveré mañana. Y él se fue pensando, soy un necio, pensaba dejar el mundo donde cada día puedes tener satisfacciones por tan poco. Él era un hombre pudiente, ¿no? Con lo que había dado, había hecho felices a eso. Dice, quiero dejar el mundo cuando lo puedo hacer tan feliz. Ya me di cuenta y eso me llenó de felicidad a mí. Obviamente ya no se suicidó, ¿verdad? Bienaventurado el que piensa, medita y en que le da la vuelta a la tortilla, ¿no? Que se pone exactamente en el lugar del pobre, ¿no? Que Dios obre en nuestros corazones. Nuestro Padre Celestial, damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Rogamos que perdones la multitud de pecados que hemos hecho contra ti, que nos ayudes a tener un buen corazón y estar dispuestos no solamente a arrojar la moneda, pero estar dispuestos a hacer siempre algo más. No solamente dar de nuestro dinero, pero dar de nuestras comodidades, de lo que tenemos, para que otros también puedan tener cada uno la satisfacción y el contentamiento de sus necesidades prioritarias. Rogamos que nos ayudes a ser bondadosos y a pensar en el pobre. Verdaderamente nos sentimos agradecidos porque Cristo pensó en nosotros y nos sentimos redarguidos porque a veces reaccionamos como aquel hombre que le fueron perdonados los 10,000 talentos, pero él no se condujo congruentemente para con su prójimo. Ayúdanos, Padre, a ser humildes y que podamos disfrutar, porque nuestro Señor nos enseñó que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Pedimos, Padre, que nos ayudes a crecer en el amor, en la obediencia, y te rogamos, Padre, que obres para tu gloria. Te damos gracias por tu presencia con nosotros, por tu palabra en medio de nosotros. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.